Luego de que aproximadamente más del 30% de ustedes pidieran el análisis de Oliver Queen de la serie de Arrow, tuve que convertirme en alguien más. Tuve que ser algo más y hacer un gran sacrificio. No, aún no, vamos con el vídeo. Hola, bienvenidos a la sección de análisis del canal donde con mis conocimientos en psicología hago un perfil psicológico de trastornos mentales y de la personalidad de los personajes más interesantes de la cultura pop, votados por ustedes en los comentarios y en las encuestas, incluyendo series, películas y hasta incluso videojuegos. Por cierto, si aún no has visto el análisis de Flash, te lo dejo por ahí arriba o en la descripción donde puedes pasarte a ver cuáles son sus trastornos. Y si quieres apoyarme a seguir trayendo este tipo de contenido, puedes pasarte por mi Patreon y escoger el plan que más se adapta contigo. Vamos, que todos son ventajas. Tras este breve inciso, comencemos con Oliver, porque realmente debes estar loco para soportar estar 5 años en una isla y luego decidir la muerte de 2 personas importantes en tu vida. Perdido de la sociedad después de que el yate de su familia se hundiera, Oliver llegó a la isla de Lian-yu, donde se embarcó en una misión de supervivencia y autodescubrimiento, aprendiendo habilidades que incluyen tiro con arco, esgrima y combate cuerpo a cuerpo. Luego viajó a China y Rusia en misiones como agente de Argus. Durante algún tiempo se convirtió en miembro de la Bratva. Después de ser dado por muerto y perdido en el mar durante 5 años, Oliver regresó a casa con la misión de salvar a su ciudad del crimen y la corrupción. Comenzó su cruzada como un arquero que eventualmente sería conocido como el vigilante de Starling City. Mientras hacía esto, Oliver estaba dispuesto a usar la fuerza bruta para acabar con los miembros de la lista de su padre. Y luego de que esto causara la muerte de su mejor amigo, Tommy Marlin, Oliver decidió continuar su cruzada rebautizado como Flecha, y al mismo tiempo hizo un voto de evitar matar siempre que fuera posible en honor a Tommy. Esta es una reseña muy general de la vida de Oliver que vemos en la serie, y dado que desconocemos muchos de los datos de su infancia, empezaremos por lo que tenemos. Y es que debemos recordar que tenemos a la muerte de su padre, la muerte de su mejor amigo y la posterior muerte de su madre, además de muchos otros personajes que terminan muriendo a lo largo de la trama. Y resalto esto porque son hechos que impactarían de una forma bastante grande a Oliver, quedando solo y teniendo que ponerse a cargo de sí mismo y de una gran empresa, y también del deber de cuidar a Starling City del peligro. Pero ¿qué tal si luego de este contexto comenzamos a analizar un poco de las características de personalidad de nuestro protagonista? Excéntrico, brillante, extrovertido y engreído, Oliver era un clásico playboy con su riqueza, poder y encanto natural. Siempre estuvo acostumbrado a obtener lo que quería. Muchas personas de los medios incluso pensaban que Oliver era solo otra figura excéntrica. Como adulto era conocido por ser casualmente arrogante y muchas veces apático. Todo esto antes que experimentase el naufragio, porque luego Oliver asume una personalidad un tanto polarizada a su anterior, mostrando incluso un sentido de la justicia y de la moral un tanto distorsionado. Y para los que digan que la personalidad no se puede cambiar y que es estática, pues lamento decirte que no. El tío ha estado 5 años en una isla experimentando y estando expuesto a creencias un tanto distintas, por lo tanto la personalidad se vuelve a moldear. Muchos de sus rasgos aún siguen quedando, como es la apatía y por momentos la insensibilidad. Ahora bien, a pesar de que Oliver muestre una vida bastante despreocupada y demasiado confiada, dentro del corazón de Oliver se encuentra la soledad, y por esto creo que muchos lo llaman el Batman verde. Y aquí es donde entendemos el proceso de compensación que hizo Oliver en su infancia. ¿De qué estoy hablando? Bueno, al no tener un afecto directo por parte de su padre, porque eso parece, y además se suicida en su cara, podemos decir que Oliver tenía un sentimiento todo el tiempo de que era subestimado y puesto a un lado. Su gran inteligencia y talento aparecen como la compensación por parte del cariño y el reconocimiento que él está buscando. Ahora bien, este reconocimiento no puede llenar la ausencia que provoca el cariño de su padre ausente, que se valida con el poco reconocimiento que hace de su genialidad. Quizá por esto, después de su muerte, él intenta asesinar a todos los personajes de la lista. Pero esto no es todo, sino que luego de experimentar múltiples pérdidas cercanas, incluyendo a su mejor amigo, su exnovia y hasta su madre, podemos decir que Oliver es propenso a sufrir una depresión clínica. La gravedad de la depresión puede ir desde episodios de tristeza leves y temporales, hasta cuadros de depresión persistentes y graves. La depresión clínica es la forma más grave de depresión, y también se denomina depresión mayor o trastorno depresivo
objetivo mayor. Y de hecho menciono esto como una tendencia que él tiene por los tan acentuados cambios y formas de afrontar los sucesos traumáticos que tiene, porque él no muestra síntomas depresivos. Ahora, que no los muestre no significa que no los tenga. Por otro lado, si nos vamos a la teoría del apego, él claramente muestra un apego evitativo. Y para no aburrirlos con la teoría, solo les explicaré que la teoría del apego es una teoría que nació hace ya un siglo respecto a cómo la gente piensa, siente y se comporta en las relaciones interpersonales basados en la crianza que tuvieron. El concepto de apego hace referencia a los vínculos emocionales que la gente forma con otras personas a lo largo de su vida, en primer lugar con sus progenitores, después con sus amigos y posteriormente con sus parejas y compañeros. Esto quiere decir que dependiendo de las condiciones de tu crianza, tu personalidad toma un rumbo de 4 posibles resultados. Pero para fines estrictamente de este análisis tan solo hablaremos del apego evitativo. Los evitativos independientes, como Oliver, son individuos que suelen aislarse porque no se sienten cómodos en la intimidad con otras personas, por lo que son muy independientes, como su nombre lo indica. Se ven a sí mismos como autosuficientes y sin necesidad de relaciones cercanas. Suelen suprimir sus sentimientos en la mayoría de interacciones personales que viven a diario. Podemos decir que Oliver en muchos momentos se muestra despreocupado, tranquilo y con aparente seguridad en sí mismo. Oliver parece sentir desmotivación por sus relaciones interpersonales. Incluso por momentos parece que muestra un desapego y desinterés bastante interesante. Las personas evitativas hacen lo contrario a las ansiosas, como lo es Flash. Y si quieres ver el análisis de Flash a profundidad, te lo dejo en un comentario fijado por ahí abajo en la descripción para que vayas corriendo a verlo, porque de seguro te va a encantar. Pero por cierto, ¿ya te has suscrito? ¿Qué esperas, joder? Suscríbete ya, porque se vienen más análisis de las series que tú quieras. Ahora, las personas evitativas hacen lo contrario a las ansiosas durante el desarrollo de su niñez. En vez de buscar con ansia una figura afectiva que los haga sentir seguros, niegan el necesitar afecto y buscan seguridad en sí mismos. Pero en realidad las relaciones se les complican bastante. Hablamos de personas que a primera impresión parecen ser geniales, conocer lo que quieren y estar atrás de ello. Pero en una relación duradera, ya sea de afecto o amistad, tienden a desaparecer por el miedo que les da estar involucrados de forma tan seria con alguien. El miedo de los evitativos es sufrir probablemente por alguna pérdida importante en su infancia, y no hablo del abandono o la muerte de un padre. En específico, hay padres que estando presentes igual no dan un cariño abierto e incondicional a sus hijos, y esto crea perfiles evitativos. A pesar de esto, sabemos que Oliver buscó en algún momento una relación estable, y esta fracasó, y posterior a ello solo huye de las relaciones. Y esto lo tenemos claro cuando nos enteramos que tiene un hijo. Esto nos deja claro que él huye de las relaciones que signifiquen un alto nivel de responsabilidad para él. De hecho, él no encaja al 100% con este perfil, y no parece tener la malicia que tienen otros héroes, ya que él no se deja permear por la corrupción a su alrededor ni se inmuta por ver lo perversos que pueden llegar a ser los villanos de Starling City. En este sentido, el desapego que presenta Oliver lo mantienen a salvo a nivel emocional de sufrir por la realidad que lo rodea. Entrando ya de lleno al tema que les encanta a ustedes, el tema de trastornos mentales, podemos decir que Oliver ha sufrido un trastorno de estrés postraumático múltiple y un duelo complicado o trastorno por duelo persistente. Y es que para algunas personas los sentimientos de pérdida son debilitantes y no mejoran incluso con el paso del tiempo. Esto se conoce como duelo complicado o duelo patológico, y también puede estar relacionado al estrés postraumático. Entre los síntomas se incluyen episodios depresivos relacionados a la pérdida del ser querido. En este caso, Oliver ha experimentado no solo la pérdida de su madre, sino también de los demás personajes, que si no murieron, se fueron de la serie. Aún así, él claramente no muestra unos síntomas depresivos, o tal vez no los muestra porque los sublima a través del traje y de asesinar criminales. De hecho, él nos confiesa en la temporada donde aparece Prometheus como villano principal que le fascinaba matar. La sublimación es un mecanismo de defensa que consiste en realizar conductas inapropiadas o no válidas para el contexto a través de conductas válidas, como por ejemplo, no es válido matar a personas aunque sean criminales, pero sí es válido matarlos si eres un justiciero. Y esta es una de las premisas de Oliver Queen. Ahora, más allá de que presente este tipo de comportamientos,
podemos decir que tiene algunos criterios diagnósticos de un posible trastorno antisocial de personalidad, que ya te digo que no tiene porque no los cumple todos, pero sí muestra la carencia de empatía, hostilidad y a veces violación de los derechos de la ley. El otro mecanismo de defensa que más utiliza Oliver es la justificación, o más conocida como racionalización, la cual consiste en construir una narrativa lógica en la cual se justifican las conductas que el sujeto realiza, ya sean conductas buenas o malas, todo depende de la percepción del sujeto. Esto surge de forma inconsciente para proteger al individuo de pensamientos irracionales. Por ejemplo, Oliver, al ponerse la máscara y salir a matar criminales, podemos decir que esto es una compulsión, pero más allá de esto no lo considero patológico. Ahora bien, quizá confundan a este personaje con un trastorno disociativo de la identidad, lo cual no considero en él porque Arrow no es su alter ego, más bien es una forma que él tiene de liberar todos sus impulsos, ya que si fuera un trastorno de la identidad disociativo, él no recordaría lo que hace cuando se convierte en Arrow. Pero en sí parece que Oliver guarda mucho más en profundidad, y esto es lo que lo hace uno de los personajes más interesantes del Arrowverso. Y bueno, en fin, ¿qué opinas tú? Me lo puedes hacer saber a través de los comentarios. Por cierto, olvidé decir que te dejo en la descripción el link a la encuesta de personajes a analizar, que vamos, hay de todas las series, incluyendo Juego de Tronos, John Constantine y otros personajes, así que puedes pasarte por ahí y dejar tu voto. Sin más, esto ha sido todo. Adiós y un saludo.